Mi nombre es Carmen, y hoy, cuando veo la fe pura y sencilla en los ojos de mis nietos, mi corazón se llena de ternura y de un miedo muy antiguo. Porque yo aprendí, de la manera más brutal que la fe, cuando se entrega en las manos equivocadas, puede convertirse en el arma más destructiva de todas. Mi historia no es sobre la pérdida de la fe en Dios, sino sobre la pérdida de la fe en los hombres que se atreven a hablar en su nombre. Todo empezó con el silencio que se instaló en nuestra casa en Cholula, Puebla, después de Mindisanist, que mi papá murió. Él era el ruido de la casa, la risa fuerte, el sonido de la televisión en el partido de fútbol. Cuando él se fue, se llevó consigo toda la música. Mi mamá, Lucrecia, se marchitó. La mujer vibrante y llena de vida que yo conocía se transformó en una sombra que deambulaba por los cuartos, arrastrando una tristeza tan palpable que parecía tener peso y color. Yo, ya casada y viviendo en la Ciudad de México, la visitaba cada fin de semana, pero cada visita era más dolorosa que la anterior. La encontraba sentada en la penumbra, con la mirada perdida en la nada, con los ojos rojos de un llanto que parecía no tener fin. Fue una de sus vecinas, una beata llamada Trini, quien sembró la semilla de lo que llegaría a ser nuestro infierno. Lucre, tienes que conocer al maestro Damián, le dijo un día con un fervor casi fanático. Él dirige el círculo de luz eterna. Él te va a sanar el alma, vas a ver. Mi mamá, desesperada por cualquier alivio, aceptó. Yo, en mi ignorancia, hasta me sentí agradecida. Qué bueno que se va a distraer, pensé. Cuando la vi la semana siguiente, el cambio fue impactante. El luto profundo había sido reemplazado por una serenidad extraña, artificial. Sus ojos tenían un brillo nuevo, pero no era el brillo de la felicidad, era el de la devoción ciega. No paraba de hablar del maestro Damián. Él no es un hombre. Carmen es un ser de luz, decía. Él entiende el universo, habla con los ángeles. Dijo que el dolor por tu padre no es una pérdida, es una transición kármica que mi alma eligió para evolucionar. Las palabras eran bonitas, poéticas, pero sonaban huecas, ensayadas. El maestro Damián, según ella, era un hombre que había renunciado al mundo material para guiar a las almas perdidas. Su círculo de luz se reunía en una finca apartada, un lugar que ella describía como el paraíso en la tierra. Yo traté de alegrarme por ella, pero una alarma silenciosa sonó dentro de mí. Aquel no era el sonido de la sanación, era el sonido de una personalidad siendo borrada y sustituida por otra. El silencio en su casa había sido llenado, no con alegría, sino con los ecos de las palabras de un extraño. La influencia del maestro Damián creció como una hiedra venenosa, envolviendo cada aspecto de la vida de mi madre. Su método era una obra maestra de manipulación psicológica, tan sutil al principio que era casi imposible de detectar. Él no le prohibía nada, él la guiaba a tomar las decisiones que él quería. Primero, la aisló de la familia. Nuestras pláticas por teléfono, que antes eran sobre el día a día, sobre los nietos, ahora eran monólogos de ella sobre las energías cósmicas y las revelaciones del maestro. Cuando yo intentaba hablar de algo mundano, ella me cortaba. Eso es energía densa, mija. Tienes que elevar tu vibración. El maestro dice que las ataduras terrenales nos impiden ascender. Poco a poco, hablar conmigo se volvió una carga. Para ella, yo era energía densa. Mis visitas, antes esperadas, ahora eran recibidas con una amabilidad fría. Después vino el ataque a los bienes materiales. Damián predicaba el desapego. El oro, las joyas, el dinero, son anclas que nos hunden en el plano físico, mi mamá repetía, como una grabación. Un día, llegué a visitarla y noté que las joyas de la boda que mi papá le había regalado, su bien más preciado, no estaban en su cuello. Cuando le pregunté, sonrió con su serenidad fabricada. Las doné a la obra, Carmencita. El maestro dice que al liberar lo material, liberamos el alma. Ese oro ahora sirve para traer más luz al mundo. Sentí un escalofrío. Aquellas no eran solo joyas, eran los recuerdos de mi padre. Él estaba borrando a mi papá de la vida de ella, reemplazándolo por sí mismo. Traté de argumentar, con todo el cuidado que pude. Mamá, ¿papá te dio eso con tanto amor? Su reacción fue inmediata y a la defensiva. Tu padre ya trascendió. Su amor no estaba en un pedazo de metal. El maestro Damián me enseñó a ver más allá de eso.
Tú no lo entiendes porque tu espíritu todavía está dormido. La situación escaló cuando puso la casa en venta. La casa donde crecí, llena de nuestros recuerdos. El maestro ha tenido una visión. Me anunció por teléfono. Me ha invitado a vivir en la comunidad de luz, en la finca. Ahí sí podré evolucionar sin las interferencias del mundo profano. El dinero de la casa será mi ofrenda para asegurar mi lugar en la nueva era. Fue ahí que la alarma en mi cabeza se transformó en una sirena ensordecedora. Esto ya no era sobre fe. Era una estafa. Un charlatán estaba despojando a mi madre de todo lo que tenía y ella le estaba entregando su patrimonio con una sonrisa en el rostro. Yo sabía que tenía que intervenir, y rápido. Lo que no sabía era que, al intentar salvarla, yo me convertiría en el siguiente objetivo del santo. Tomé el coche y manejé de la Ciudad de México a Cholula como una loca. Mi corazón latía con una mezcla de rabia y miedo. Yo no iba a permitir que ese hombre destruyera a mi madre. Llegué sin avisar. La casa ya tenía un aire de abandono, con cajas en algunas esquinas. Mi mamá me recibió con una sorpresa que rápidamente se transformó en desconfianza. «Carmen, ¿qué haces? ¿Aquí? No me avisaste», dijo, bloqueando la entrada con el cuerpo, como si yo fuera una intrusa. «Vine a hablar contigo, mamá, sobre la casa, sobre ese tal Damián. Por favor, escúchame. Te está robando». Sus ojos se endurecieron. «No te permito que hables así del maestro. Él es un ser iluminado. Tú eres la que está ciega por el materialismo». La discusión fue terrible. Fue como hablar con una pared. Cada argumento lógico que yo presentaba era rebatido con un lenguaje esotérico. En el punto más alto de mi desesperación, le dije que, si vendía la casa, yo iniciaría un proceso para declararla incompetente mentalmente. Fue un error. La amenacé. Y eso le dio a Damián el arma perfecta. Ese fin de semana, ella insistió en que yo conociera al maestro en persona. «Ven a la finca, Carmen. Habla con él. Verás la luz que irradia y entenderás todo». Yo, en mi ingenuidad, acepté. Creí que si lo confrontaba cara a cara, podría desenmascararlo. La finca era una propiedad grande y mal cuidada. La gente, toda vestida de blanco, se movía con sonrisas vacías y una calma perturbadora. Damián me recibió en su santuario, un salón grande con cojines en el suelo y un fuerte olor a incienso. Era un hombre de unos 50 años, con el cabello largo y canoso y unos ojos negros, pequeños e inteligentes que parecían leer a través de ti. Fui directa. Le hablé del dinero, de la casa, del aislamiento de mi madre. Él me escuchó en silencio, con una ligera sonrisa en los labios. Cuando terminé, no se defendió. Se volteó hacia mi madre, que estaba sentada a mi lado, temblando. «Lucrecia, amada mía», dijo, con una voz suave como el terciopelo. «Te lo advertí. El camino de la luz siempre es atacado por las fuerzas de la oscuridad. Tu hija no es tu hija en este momento. Su cuerpo ha sido ocupado por una entidad del bajo astral, un demonio de la codicia y la duda. Su propósito es arrastrarte, de vuelta a la vibración del sufrimiento. No está hablando ella, está hablando el mal a través de ella». Me quedé boquiabierta. Era la acusación más absurda y brillante que jamás había escuchado. No me atacó a mí, me deshumanizó. Me convirtió en el enemigo espiritual. Mi madre me miró y por primera vez vi miedo en sus ojos. Miedo de mí. Se levantó y se alejó, como si yo estuviera contaminada. «Tenemos que salvarla, maestro», sollozó. «Tenemos que salvar el alma de mi hija». Y Damián, con su sonrisa fría, respondió: «Lo haremos, Lucrecia. La purificaremos». Parte 4. El ritual de la falsa purificación. Salí de aquella finca sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. La batalla estaba perdida. Ya no estaba luchando contra un hombre, estaba luchando contra la fe ciega de mi propia madre, una fe que él había envenenado. Regresé a la capital con el corazón hecho pedazos. Una semana después, mi mamá me llamó. Su voz era dulce, arrepentida. «Hija, perdóname, fui muy dura contigo. Estuve pensando y tal vez tengas razón en algunas cosas. Quiero que vengas este fin de semana para que platiquemos bien, para que hagamos las paces». La esperanza, esa tonta, floreció en mi pecho. «Claro que sí, mamacita. Voy para allá». Llegué un sábado por la tarde. Me recibió con un abrazo. Parecía mi antigua mamá. Preparó mi comida favorita.
Conversamos, pero había algo extraño en su mirada, una ansiedad contenida. Por la noche, me dijo, antes de dormir quiero que me acompañes a un lugar. El maestro va a hacer una ceremonia de armonización para sanar la energía entre nosotras. Será algo muy bonito, ya verás. Mi instinto me gritó que corriera, pero miré el rostro suplicante de mi madre y cedí. Está bien, mamá. Vamos, regresamos. A la finca. Pero esta vez no fuimos al santuario. Me guió hacia una cabaña más apartada, oscura. La puerta se abrió y el olor a sudor y a alguna hierba amarga me golpeó. Adentro, a la luz de las velas, estaban Damián y unos 6 de sus seguidores más cercanos, hombres y mujeres de mirada fanática. La puerta se cerró detrás de mí con un chasquido siniestro. Era una trampa. «Bienvenida, Carmen», dijo Damián. Su voz ya no era suave, sino dura, autoritaria. «El demonio que habita en ti se ha resistido a la luz. Hoy lo expulsaremos por la fuerza». Antes de que pudiera gritar, 2 hombres me tomaron por los brazos y me forzaron a sentarme en una silla de madera en el centro del cuarto. Una mujer ató mis muñecas y tobillos a las patas de la silla con cuerdas ásperas. Mi madre estaba en una esquina, con las manos juntas en oración, el rostro retorcido en una mezcla de miedo y éxtasis. «Es por tu bien, hija, es para salvarte». Lo que siguió fue una hora de puro terror. Damián comenzó a cantar en una lengua que yo no conocía, caminando en círculos a mi alrededor. Soplaba humo de un puro en mi cara, un humo que me mareaba y me daba náuseas. Presionaba sus dedos con fuerza en mi frente, en mi cuello, en mi pecho, gritando: «¡Sal de este cuerpo, entidad oscura! ¡Regresa a las tinieblas!». Los otros repetían sus cantos cada vez más alto, creando una cacofonía ensordecedora. Una mujer me arrojaba cubetadas de agua helada, supuestamente agua lunar purificada. Yo estaba empapada, temblando de frío y de pánico. Gritaba, le imploraba a mi madre, pero ella no me veía a mí. Veía solo al demonio que Damián había creado. Aquel no era un ritual espiritual, era una sesión de tortura. Estaban quebrando mi espíritu, mi voluntad, para que me sometiera. Parte 5. La huida y el grito por justicia. No sé de dónde saqué fuerzas. Tal vez fue la rabia, la adrenalina, el instinto de supervivencia. En un momento en que el hombre que me sujetaba aflojó un poco el agarre para tomar más agua, yo me lancé hacia adelante con todo mi peso. La silla, vieja e inestable, cayó, aventándome al suelo. La cuerda de mi muñeca derecha se aflojó lo suficiente. Con los dientes y las uñas logré desatarla. Damián gritó sorprendido: «¡Sujétenla! ¡El demonio se resiste!». Pero yo ya estaba de pie. Empujé a la mujer, que estaba más cerca, y corrí hacia la puerta. Estaba cerrada por dentro. Desesperada, vi una pequeña ventana alta, con el vidrio roto. Sin pensar, me subí a un banco, me corté con los pedazos de cristal, pero logré pasar. Caí del lado de afuera, en el pasto, lastimada, enlodada, pero libre. Corrí por la oscuridad, sin mirar atrás, escuchando sus gritos persiguiéndome. Corrí por campos, salté cercas, hasta llegar a un camino de terracería. Seguí corriendo hasta que las luces de un coche me cegaron. Hice señas, desesperada. El coche se detuvo. Era una pareja de campesinos que regresaba a casa. Al verme, en ese estado, descalza, mojada, sangrando, en pánico, no hicieron preguntas. Solo me dijeron que subiera. «Lléveme a la comandancia de policía de Puebla. Por favor», supliqué. En la comandancia, el policía de guardia me miró como si estuviera loca. Pero cuando le mostré los cortes, los moretones en mis muñecas donde las cuerdas me marcaron, y le conté la historia con la urgencia de la verdad, tuvo que escucharme. Llamó a una oficial mujer, quien me trató con compasión y me creyó. La denuncia fue levantada. Privación ilegal de la libertad, agresión, lesiones. La policía actuó rápido. A la mañana siguiente, un convoy de patrullas se dirigió a la finca del Círculo de Luz Eterna. No se lo esperaban. Creyeron que yo estaría con demasiado miedo para hablar. El arresto de Damián fue noticia local. Líder de secta acusado de tortura. Y mi denuncia abrió la puerta para otras. Aparecieron más mujeres, de otras ciudades, que habían perdido sus ahorros, sus casas. Aparecieron familias que habían sido destrozadas por él. El ser de luz era, en realidad, un depredador en serie, un maestro del fraude y la manipulación. Parte 6. Rescatando un alma de su propia fe, la batalla legal fue larga,
Pero el arresto de Damián fue solo el comienzo de mi verdadera lucha. Mi madre, cuando supo que yo lo había denunciado, su primera reacción fue odiarme. Lo defendió. Dijo que yo había traicionado la luz, que había entregado a un santo a los lobos. Se negó a hablar conmigo durante meses. Fue la parte más dolorosa de toda esta prueba. Yo había perdido a mi padre por la muerte, y ahora sentía que había perdido a mi madre por una mentira. Pero no me di por vencida. Con la ayuda de un psicólogo especializado en víctimas de sectas, comencé el lento y agonizante proceso de tratar de alcanzarla. Le enviaba las noticias del periódico, las historias de otras víctimas, las pruebas de sus estafas financieras. Al principio ella los rompía, pero la semilla de la duda, la misma que él había sembrado en mí, comenzó a brotar en ella. La ausencia de su maestro, que ya no podía reforzar el lavado de cerebro diariamente, comenzó a abrir grietas en su devoción. El punto de inflexión fue cuando el abogado defensor de Damián intentó culparla a ella, diciendo que era una cómplice, no una víctima. Esa traición, viniendo del hombre que ella adoraba, fue lo que finalmente rompió el hechizo. Me llamó llorando, un llanto real, humano, lleno de dolor y vergüenza. Perdóname, hija, perdóname por no haberte creído. Fui a buscarla. Había perdido la casa, el dinero, todo. Pero lo más importante, se había perdido a sí misma. La reconstruimos, pedazo por pedazo. Fue un camino largo, lleno de recaídas y de lágrimas. Ella tuvo que lidiar con la culpa de haberme entregado a ese monstruo, y yo tuve que aprender a perdonar no solo a él, sino a ella. Hoy somos de nuevo madre e hija. La cicatriz está ahí, un recordatorio silencioso del abismo en el que caímos. Ella encontró una fe más tranquila, más personal, dentro de la iglesia de su infancia, y yo encontré mi fuerza en la verdad. Les enseño a mis nietos que tener fe es hermoso, pero que Dios nos dio un cerebro y un corazón por una razón. El cerebro para cuestionar y el corazón para sentir cuando algo, por más bonito que parezca, está fundamentalmente mal. La verdadera luz no ciega, ilumina, y el verdadero amor no aprisiona, libera. Esa es la lección que la oscuridad me enseñó.